Metapedagogías del aprendizaje autónomo, habilidades de pensamiento, trabajo de foro colaborativo del grupo 2020-80-4 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Habilidades de pensamiento. Las habilidades de pensamiento son la destreza, la inteligencia, el talento o la acción que demuestran los individuos para hacer las cosas. En este orden de ideas, podemos preguntarnos qué es pensar. ¿Por qué hacer las cosas de la mejor manera? Puede ser que estos interrogantes estén siempre inmersos desde el principio de los tiempos, pero de una u otra forma, estas preguntas siempre nos moverán a trabajar sobre los procesos de la mente. Recordemos entonces a Bloom en los siguientes procesos cognitivos. Uso de la memoria, en la comprensión, en la aplicación y en el análisis. ¿Cuáles son los niveles de la información? Primero, el pensamiento literal. Tenemos la habilidad de percibir como la capacidad de estar conscientes de algo que se evidencia a través de los sentidos, como lo que escuchamos, vemos, tocamos, degustamos. Es tener conciencia de la estimulación sensorial. La segunda habilidad, observar, es la capacidad de advertir o estudiar algo con atención, cualesquiera que sean los sentidos que en ellos se empleen. Es lo que nos permite obtener información para identificar cualidad, cantidad, textura, color, forma, número, posición, etc. La tercera habilidad, discriminar, capacidad de reconocer una diferencia o de separar las partes o los aspectos de un todo. Nombrar e identificar, capacidad de utilizar una palabra para identificar a una persona, un lugar, una cosa o un contexto. Es saber designar un hecho o fenómeno, nos ayuda a organizar y codificar la información para que ésta pueda ser utilizada en el futuro. Esta habilidad es un prerequisito para todas las habilidades de pensamiento que le siguen. Emparejar, capacidad que consiste en reconocer e identificar los objetos cuyas características son similares y separarlos de los demás para formar con ellos una pareja o un par. Identificar, capacidad de poder distinguir las partes o los aspectos específicos de un todo. Identificar. Reconocer o recordar detalles, capacidad que consiste en el acto de incorporar a la conciencia la información del pasado que puede ser importante o necesaria para el momento presente. Secuenciar, capacidad que consiste en disponer las cosas o las ideas de acuerdo con un orden cronológico, alfabético o según su importancia. Como segunda habilidad del pensamiento tenemos el pensamiento inferencial, cuya habilidad de inferir se describe como la capacidad que consiste en utilizar la información de que disponemos para aplicarla o procesarla con miras a emplearla de una manera nueva y diferente. Comparar y contrastar, capacidad que consiste en examinar los objetos con la finalidad de recordar los atributos que los hacen tanto semejantes como diferentes. Contrastar es oponer entre sí los objetos o compararlos haciendo hincapié en sus diferencias. Categorizar, clasificar, capacidad que consiste en agrupar ideas u objetos con base en un criterio determinado. Describir, explicar, capacidad que consiste en enumerar las características de un objeto, hecho o persona. Para describir algo podemos valernos de palabras o de imágenes. Explicar consiste en la habilidad de comunicar cómo es o cómo funciona algo. Identificar causa-efecto. Es la capacidad de vincular la condición en virtud de la cual algo sucede o existe con la secuencia de algo. Predecir, estimar. Capacidad de utilizar los datos que tenemos a nuestro alcance para formular, con base en ellos, sus posibles consecuencias. Analizar. Capacidad de separar o descomponer un todo en sus partes con base en un plan o de acuerdo a un determinado criterio.
habilidad resumir, sintetizar, capacidad de exponer el núcleo de una idea completa de manera concisa. Va del cambio cuantitativo al cualitativo. Generalizar, capacidad de aplicar una regla, principio o fórmula en distintas situaciones. Una vez que la regla ha sido cabalmente entendida, es posible utilizarla y aplicarla a nuevas situaciones de manera que no es necesario aprender una regla para cada ocasión. Y por último tenemos crear, encontrar y resolver problemas, que es la capacidad que requiere el uso de todas las habilidades del pensamiento y puede dividirse en 6 etapas: definición del problema, análisis de la información, proyección para la solución, establecimiento de un criterio para el resultado, ejecución del proyecto y evaluación de la solución. Tercero, tenemos el pensamiento crítico. Tenemos la habilidad de juzgar, criticar, opinar. ¿Cómo se describe esto? Como la capacidad de analizar datos y utilizarlos en diversas habilidades básicas del pensamiento para elaborar juicios con base a un conjunto de criterios internos y externos. La habilidad de evaluar es la capacidad de emitir juicios de valor para tomar decisiones. La habilidad de la metacognición, capacidad de tomar conciencia de nuestras propias acciones y procesos del pensamiento. Tenemos ahora la taxonomía de Bloom para las habilidades del pensamiento, en el cual tenemos un cuadro con 7 columnas, en la cual tenemos las categorías: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Tenemos además en la taxonomía de Bloom un ejemplo plasmado aquí, el cual se puede apreciar en la diapositiva, en el cual se puede leer fácilmente, acerca de la descripción de las habilidades que se deben tomar en un determinado nivel para el ejemplo. En la segunda fila tenemos qué es lo que hace el estudiante, y en la tercera tenemos la continuación, que es el ejemplo de palabras indicadoras, donde se recoge la información del conocimiento, la comprensión, que es la confirmación y aplicación, hacer el uso del conocimiento y aplicado, el análisis de orden superior, en el desglose, y la síntesis. Bibliografía. Tenemos 4 sitios en la web en la cual se proporcionan las respectivas URLs para que el interesado pueda ampliar el tema de habilidades del pensamiento presentadas por el foro colaborativo del grupo 2020-80-4 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Muchas gracias.